intermedia. ¡Ay! Se me fue largo el coche, la frenada me traiciona. Así que pierdo mucha estabilidad y... Bienvenidos correlones, estamos en el circuito internacional de Sebring en la serie de solo motor central. Y voy a realizar la carrera a bordo del Ford GT40 MK1 de 1964, que es un coche espectacular. De hecho, es uno de los coches meta en esta categoría. Estamos hablando de la clase A de coches modificados. Así que iniciamos con el acelerador a fondo para ver qué podemos hacer para el término de la primera vuelta. Son 15 en total, así que va a ser una contienda larga y difícil porque aquí hay pilotos muy buenos con experiencia y también hay coches que también cumplen con el desafío, así que no va a ser tarea fácil poder meternos en la punta cuando vemos allí al Alpine con dificultades. Se le tambalea el coche y se va fuera de la pelea. Ahora estoy alineado con el GT del 2007, que también está buscando la trazada, pero muy pronto se la arrebato y me meto en el podio, muy cerca de BRT Trashow, que va penalizado con medio segundo por contacto evitable. Y el líder LTE M4, que también está conduciendo un Ford de la misma categoría con una modificación muy similar a la nuestra. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos en la curva intermedia. Se fue bastante alto el líder. El MK1 de M4 está en dificultades y el Honda NSX de Trashu le está siguiendo de cerca, tratando de aprovechar todo lo que pueda el rebufo para tratar de conseguir el espacio o arrinconarle para que cometa un error y así él pueda abrirle el espacio para él poder avanzar. Regresamos al corte más complicado de esta etapa del circuito, así que estamos avanzando bien, con buena tracción, suficiente como para acercarnos a estos dos que en su conflicto están perdiendo algo de ritmo. Ahora míralos cómo van alineados uno al lado del otro y Trashu está haciendo todo lo que puede para ponerse a la par, pero es obvio que carece un poco de potencia el Honda. Así que el MK1 le saca medio coche de ventaja por ahora. Aprovecho el rebufo del Honda y me alineo ya con él y le adelanto por la derecha antes del término de la curva. Ahora me meto por la parte profunda, obligando a Trashu a irse alto y perdiendo estabilidad y tracción. Se queda atrás, no tiene suficiente impulso. Con esa estrategia seguimos avanzando y cruzamos la meta para desarrollar la tercera vuelta de las 15. Aquí las condiciones de la carrera son específicas. Si el coche se derrapa demasiado, te puedes despedir de tus chances de ganar. Ahora estamos en el corte y ahí me asoma la trompa el Honda. Afortunadamente frenó con anticipación y no nos lleva de sombrero, mientras que el líder acaba de perder estabilidad y lo aprovechamos para superarle desde la derecha. ¡Ay! ¿Qué pasó con M4 que está perdiendo ritmo también? Estamos en igualdad de condiciones, con la diferencia que creo que él está usando el compuesto de neumático de carrera, mientras que yo estoy usando el compuesto deportivo para soportar hasta el final. Así que bueno, vamos a ver cómo se porta y cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro, porque este coche consume neumático como si fueran tic-tacs. Y regresamos a la curva intermedia. ¡Ay! Se me fue largo el coche, la frenada me traiciona. Así que pierdo mucha estabilidad y lo aprovecha el compañero. Y no solo eso, me pone una penalización de 200 milésimas por haberme salido de los límites de la pista. Regresamos otra vez al sistema de las sanciones que son exageradas. Así que bueno, ahora regreso a la punta con un pequeño tecnicismo, aprovechando el impulso que obtuve en la transferencia, pero él está dispuesto a ir hasta el límite y se está defendiendo todo lo que puede para regresar al liderazgo de la carrera, pero como puedes apreciar no está fácil. Así que sigo avanzando, ahí me empuja ligeramente y me ayuda a recuperarme en la salida de esa curva. Así que señores, entramos en la S y aquí viene Trashu aprovechando el conflicto que tiene delante para acercarse lo suficiente y ver si tiene chance también de meterse entre nosotros. Mientras que regresamos al sector más de velocidad, ya desarrollando lo que queda de la cuarta vuelta, y M4 está en riesgo porque allí viene Trashu cerquita también, olfateando sus tubos de escape y buscando la oportunidad de meterse en la segunda posición. Ahora sí marco la curva como es debido
y consigo muy buena estabilidad y buen impulso para seguir avanzando. Mira cómo el atardecer impide un poco la visibilidad en el retrovisor, pero Trashu lo avanza bien y le arrebata al M4 la posición, pero ahí parece que no calculó bien la curva y se queda nuevamente abriéndole el espacio al compañero M4 para regresar a la segunda posición, así que la pelea va a estar reñida. Vamos a ver qué pasa con Trashu, porque ahora sí es verdad que se quedó bastante atrás, muy retirado, y no va a ser fácil recuperar terreno cuando hemos recorrido estas 5 vueltas muy cerca unos del otro, así que la oportunidad es muy pequeña. Ahora me abro al límite, al carril de la derecha para ponerlo a sudar, para que no le sea tan fácil seguir mi estela y aprovechar el rebufo. Por ahora no lo consigue, así que me mantengo en la punta. Cuidadito con la curva, que no me puedo volver a equivocar, porque si no pagaría el precio y sería bastante costoso. Así que, señores, regresamos a la recta de las emociones. Esto está bastante complicado porque M4 no se rinde y está a 400 milésimas. Sin duda es un rival que es consecuente, tiene voluntad para seguir peleando. Así que si cometo algún tipo de error, se me desliza el coche o pierdo algo de empuje, él seguramente lo va a aprovechar para regresar al liderazgo de la carrera cuando mira como ya el sol se está escondiendo. Así que muy pronto se va a hacer de noche y se encienden las luces en el circuito, pero todavía queda suficiente visibilidad como para que observes la tabla. Ya le saqué más de 2 segundos de ventaja al compañero M4, que se queda atrás, y mientras que Trashu está más de 4 segundos y también va penalizado con 1 segundo 300 milésimas en su contra. Así que ahora que ya estamos desarrollando la 9ª vuelta de las 15, puedo estar tranquilo y solo tengo que preocuparme por el desgaste de los neumáticos. A partir de este punto en adelante tengo que conservar un ritmo de carrera que sea satisfactorio, pero que no presione demasiado el coche para que me puedan soportar sin parar en boxes. Y cuando ya estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, mantengo el liderazgo con una ventaja superior a los 3 segundos. M4 se ha acercado lo suficiente, pero todavía se queda corto. Ahí observo rápidamente la telemetría y los neumáticos delanteros son los que han sufrido más. Ya están en la última fase de degradación, pero me dan lo último, me dan suficiente tracción. ¡Uy! Cuidadito con esos obstáculos. Los neumáticos de la barda de contención que estaban tirados allí y me frenaron bastante. Afortunadamente ya estaba terminando la carrera después de 17 minutos 24 de contienda, escalando 9 posiciones de la largada, con el segundo mejor tiempo de vuelta de la carrera, 1 minuto 8, 200 milésimas. Fue una carrera larga y también tuve que poner mucho de mi parte para mantener el ritmo. Pero valió la pena el esfuerzo porque me llevo la victoria una vez más con este coche, que espero que tú también lo puedas probar muy pronto.